Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Quiero saludar a Juan, que me ha puesto en el chat que buenos días. Bueno, para mí son buenas tardes, pero buenos días para ti y para quien haya conectado. Hoy voy a seguir con la serie de webinars que estaba haciendo para aprender a desarrollar en Salesforce. Voy a seguir construyendo la aplicación que estábamos creando para gestionar las plantas, ¿no? Las plantas que yo tengo en mi casa. Y nada, bueno, primero pediros disculpas porque he estado casi 2 semanas sin streamear por problemas logísticos, pero bueno, no es la idea, ¿vale? La idea es que seguiré streameando con más frecuencia de la que lo estoy haciendo. Así que bueno, os voy a compartir la pantalla y vamos a ver lo que vamos a implementar hoy. Bueno, os enseño primero cómo quiero que quede, ¿vale? Si os acordáis, el otro día estuvimos haciendo estas tarjetitas, estuvimos mirando cómo traernos todos los datos del backend con todo el tema del wire, etcétera, para hacer las llamadas a Apex y que se cacheen cuando se devuelven en la caché de cliente, ¿vale? Y hoy vamos a ir mejorando nuestras tarjetas. En primer lugar, bueno, aquí en la aplicación que vamos haciendo entre todos, como veis pone si la planta es de exterior o de interior, pero vamos a ponerlo un poco más bonito y vamos a hacer que se utilice un icono, ¿vale? Utilizaremos un componente que se llama Lightning Icon y unos de los iconos que están disponibles en el Lightning Design System. Vamos a ver también cómo realizar la navegación, es decir, que yo cuando le dé a este botón o cuando se ejecute un evento de cualquier tipo, yo pueda utilizar un servicio que se llama servicio de navegación para navegar al detalle de la planta o a cualquier otra página dentro de mi aplicación o dentro de Salesforce. Y os voy a explicar un poquito más sobre el tema del wire, ¿vale? Porque sé que es un tema que es complicado de entender y me gustaría que quedase muy claro. Entonces voy a intentar explicarlo resumidamente de nuevo y vamos a hacer algunas pruebas para ver cómo todos esos datos se guardan en la caché o se borran si yo vacío la caché y se vuelven a traer del servidor haciendo una nueva llamada a Apex, ¿vale? Esto lo vamos a comprobar empíricamente. Por favor, si no se oye, si no se ve algo bien o lo que sea, decídmelo, ¿vale? En principio, según veo aquí, todo debería estar funcionando bien. Buenas, Loco Divac, que sé que eres David y sé que tú eres un experto en el wire, así que no te va a servir de mucho lo que yo te explique porque tú podrías dar una clase magistral, pero muchas gracias por conectarte. Vale, bueno, pues como os decía, primero que vamos a hacer lo de los iconitos, ¿vale? Además eso nos va a servir para explicar una directiva que se llama template if. La directiva template if es una directiva que nos va a permitir mostrar trozos de HTML, ¿vale? O trozos de componente, por así decirlo, de forma dinámica en base a si un parámetro, una propiedad que le pasamos es verdadera o es falsa. Es similar a cuando vimos la directiva de template for each, ¿vale? Pero en este caso pues sería template if true. Tengo aquí la documentación, me dice es una template tag para renderizar elementos del DOM de forma condicional y básicamente cómo funciona es que puedo poner if true o if false y entonces enseñar una propiedad. ¿Por qué voy a utilizar esta template directive? Bueno, porque yo quiero que si el icono, a mí la información que me viene de la planta es que es una planta de exterior, me muestre un icono que va a ser el del solecito, ¿vale? Y si me viene que es una planta de interior, de hecho me puede venir que sea de los dos, interior y exterior, que me muestre el icono de una casita. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es irme al código, como siempre. Vamos a abrir nuestro componente tile, que era el que ponía toda la información de una planta en particular, ¿no? Y si recordáis, la forma en la que estábamos mostrando el location era así de sencilla, ¿vale? Simplemente mostrábamos el contenido de esta propiedad, que va a ser básicamente una cadena de caracteres,
Y ahora lo que vamos a hacer es ligeramente diferente, vamos a utilizar ese contenido para renderizar un icono si es de interior o si es de interior. Entonces, bueno, como os decía, lo primero que vamos a hacer es escribir una template directive. Vamos a decir que quiero mostrar si es verdadero. Bueno, aquí no puedo poner directamente algo así, ¿vale? Especie.location igual outdoors. Esto no se puede hacer por tema de seguridad, porque esto podría dar lugar a cross-site scripting, el poder escribir código JavaScript directamente en el template. Entonces lo que tendremos que hacer es crear algo en el código JavaScript que nos devuelva directamente una propiedad que haga esta comprobación. Entonces yo a esa propiedad le voy a llamar de momento isOutdoors, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que si es outdoors, y aquí lo que haremos será mostrar el icono del sol, ¿vale? Voy a copiarme esto y vamos a crear otra propiedad que va a ser que si es indoors, aunque se podría hacer de muchas maneras, ¿vale? Podría hacer, iba a decir que podría hacer si no es outdoors, pero no es cierto porque puede tener las dos propiedades, ¿vale? Puede que era un picklist multiselect y entonces puede ser que la planta sea tanto de interior como de exterior. Y entonces en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar el icono de la casa, ¿vale? Esto ya lo voy a quitar porque ya no me interesa. Y bueno, vamos a ver cómo serían estos iconos. Para ver los iconos, bueno, el componente que voy a utilizar sería este, Lightning Icon, ¿vale? Que coge los iconos del Lightning Design System. Aquí te vienen diferentes variedades de iconos que se pueden utilizar. Y entonces yo el otro día que estuve viendo los iconitos que había, encontré dos que más o menos representaban lo que yo quiero representar, ¿no? Una planta que es de interior y una planta que es de exterior. Entonces encontré uno que era una casita, a ver si lo encuentro, un momento que voy a mirar aquí cómo se llamaba. Se llama Home, este de aquí, ¿vale? Uno que era una casita, que ese va a ser para el interior. Y encontré otro por aquí abajo, que era un sol, este de aquí, ¿vale? Y dije, venga, pues voy a utilizar este también. Entonces sería tan sencillo como yo utilizar el componente Lightning Icon y ponerle el nombre que le quiero poner. Me voy a copiar de aquí, este mismo por ejemplo, y aquí vamos a poner el del sol, ¿vale? Que era el Custom 3. Esto es simplemente porque pertenece a la categoría Custom, ¿vale? De estos que hemos visto de aquí. Entonces hay que poner Custom y luego Custom 3. A ver. El Alternative Test va a ser el que se utilice por los screen readers y todo eso para accesibilidad. Entonces estaría bien ponerle algo que tenga significado, ¿vale? Y aquí le vamos a poner lo mismo, el mismo título. Vale, ese sería el del outdoors. Para el indoors, pues vamos a crear otro icono que va a ser el icono, en este caso está en la categoría estándar, ¿vale? Y va a ser el icono home. Entonces voy a cambiar en este caso el texto alternativo y el título, ¿vale? Para que diga indoors. Y esto ya lo tendríamos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos falta de definir aquí? Bueno, pues esta propiedad y esta propiedad es algo que debemos definir, como os he dicho antes, en el fichero JavaScript. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí, pues acordaros que teníamos que especie.location, aquí me puede venir, esto puede ser indoors, me puede venir también que sea outdoors, ¿vale? Y me puede venir que sea de las dos, que en este caso me vendría separado por una coma, ¿vale? Estas son las tres posibilidades. Entonces, ¿cómo puedo definir yo una propiedad a la cual se le asigne un valor o se le autocalcule un valor que yo pueda después consultar aquí o hacer binding en el HTML para que evalúe esa propiedad cuando sea necesario, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eso? Pues eso se puede hacer con una funcionalidad
que se llaman getters, ¿vale? Getters y setters. Básicamente es lo mismo que definir la propiedad como tal. Lo único que vamos a hacer es que el comportamiento, bueno, el valor que va a almacenar esa propiedad va a recalcularse cada vez que cambie alguna de las propiedades que estamos utilizando en el getter. Ahora os explico eso mejor, ¿vale? Entonces, la propiedad que quiero crear se llama isOutdoors, ¿vale? isOutdoors. Y como es un getter, ¿vale? Get, lo que tenemos que hacer es devolver un valor. Yo aquí podría devolver, pues, no sé, podría devolver siempre true, no tendría mucho sentido, podría devolver un string, lo que yo quiera, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tiene sentido? Pues es que comprobemos si especie.location, ¿vale? Contiene indoors o outdoors, ¿no? Y para esto, en JavaScript hay un método que es, no es contains, perdón, lo tengo aquí apuntado, es includes, ¿vale? Entonces, para ver si un string contiene algo, pues podemos hacer esto. Decimos, vale, si el string contiene outdoors, esto me va a devolver true y vamos a hacer lo mismo para el indoors. ¿Vale? Si el string contiene indoors, esto me va a devolver true. ¿Vale? Entonces, en principio esto debería funcionar. Voy a ver si tengo algo más por aquí. No, lo tenía tal que así. Y esto lo tenía también tal que así. Vale. Venga, perfecto. Vale, bueno, pues vamos a subir nuestro código y mientras voy a mirar el chat porque he visto que me habéis preguntado algo, ¿vale? Está por aquí nivel 44. Buenas tardes, Alba. He visto tu contenido un par de veces y me parece muy interesante. Muchas gracias. ¿Qué recomiendas para sacar el Salesforce Developer 1? Estoy haciendo un FP de informática y no tengo mucho tiempo para estudiar. Vale. Una muy buena pregunta, ¿vale? El Salesforce Developer 1, por si no lo conocéis los que estáis conectados, es una certificación de Salesforce. Es un examen al cual tú te presentas, es tipo test, y si consigues esa acreditación, bueno, pues tienes un número de certificación, ¿vale? Que tú puedes enseñar en tu empresa o a tus clientes o a quien sea para demostrar que tú eres un desarrollador certificado de Salesforce. Hay muchísimas certificaciones y la que comenta Nivek es la Salesforce Developer 1, ¿vale? Yo lo primero que recomiendo siempre es venirse aquí a Trailhead, ¿vale? Que es donde te viene toda la especificación de lo que entra en el examen y leerse bien todo lo que viene aquí, ¿vale? En primer lugar, lo que te dicen es la guía de examen. La guía de examen es muy importante porque la guía de examen te dice qué porcentajes de qué temas te van a preguntar en la certificación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en Exam Outline vais a poder ver eso, ¿vale? Entonces, yo aquí, ¿qué veo? Pues que de la certificación me van a preguntar un 7% de Salesforce Fundamentals. ¿Y qué incluye Salesforce Fundamentals? Pues incluye esto, esto y esto, ¿vale? Me van a preguntar un 40% de Process Automation and Logic. Y aquí me van a preguntar, pues, SQL, DML, me van a preguntar cómo van las transacciones de Apex, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, para mí es muy importante cuando te vas a sacar una certificación hacerse un plan de estudio. Salesforce es muy grande y si tú no tienes un plan de las horas que vas a dedicar a cada tema, se te puede hacer infinito, ¿vale? Por estudiar desarrollo de Salesforce puedes estar pues horas y horas y semanas y meses estudiando. Necesitas hacerte un plan de estudio y concretar cuánto tiempo quieres dedicar a cada uno de los temas para, pues más o menos, distribuir el tiempo que tengas pensado estudiar para el examen y que no se te vaya la olla, por ejemplo, en invirtiendo mucho tiempo, pues no sé, en, pues, por ejemplo, en esta parte de aquí que es solamente el 7%, ¿vale? En esta certificación vienen, o sea, los porcentajes son bastante grandes, pero por ejemplo, yo me he estudiado algunas en las cuales había preguntas que eran un 3% de la certificación,
¿vale? Yo lo que hacía era que para un 3% de la certificación, si no era algo que realmente me interesaba, es que directamente ni me lo miraba, ¿vale? Porque dices, jo, pues es que del 3% me va a caer una pregunta, ¿vale? Entonces, lo primero, venir aquí, ver lo que cae y hacerte un plan de estudio. Luego, en segundo lugar, hay un montón de módulos. Bueno, aquí en digamos, la guía de estudio o la página de la certificación, la anterior que hemos visto, vienen varios módulos de Trailhead que te recomiendan que hagas para ir aprendiendo las diferentes secciones. Sigo contando, ¿vale? Bueno, habíamos deployado el código a la organización, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a refrescar y vamos a ver cómo se me ha quedado esto. ¿Vale? Bueno, no está situado en el sitio que quiero, pero como veis ya sí que me sale si la planta es de exterior me sale solecito y si es de interior me sale esto. Lo que voy a hacer es que voy a poner una planta que sea de interior y de exterior, ¿vale? Por ejemplo, a ver, venga, vamos a poner el perejil de interior y exterior para que me salgan los dos iconitos y lo veamos también. Vale, entonces aquí vamos a refrescar y aquí vemos que me salen los dos iconitos, ¿vale? Entonces nuestro template if ha funcionado. ¿Cómo voy a ponerlo centrado? Bueno, pues con la clase del Lightning Design System que vimos el otro día, ¿vale? Que sería, vamos a ponerlo así, ya directamente lo copio, el SLDS Align Absolute Center. Le voy a poner también un pequeño padding horizontal para que no se me junten los iconos, ¿vale? Y ya los voy a meter aquí. Bueno, no sé por qué puse un P, pero vamos a poner un D mejor, que tiene más sentido, ¿no? A ver, el autocompletado. Vale, entonces lo voy a desplegar otra vez y vamos a ver qué resultados tenemos. Venga, pues ya lo tenemos como queríamos. No sé por qué tengo algo del CSS mal en esta org que lo tengo que mirar, ¿vale? Ya lo miraré tranquilamente y os diré lo que es, porque esto se me ha olvidado verlo. No sé si tenéis alguna pregunta por internet, más preguntas de las certificaciones o de lo que estamos viendo, no sé, cualquier cosa me lo decís, ¿vale? Muy bien, bueno, pues vamos con la otra tarea que teníamos, ¿vale? Y quiero que cuando yo le dé aquí a View Details, me navegue a la página de detalle de cada planta, que sería esta de aquí, ¿no? Cuando yo le doy aquí en digamos, la interfaz que me crea Salesforce por defecto, yo le doy a cada registro, esto siempre me lleva a la página que se llama de detalle, que si os fijáis, siempre la URL es Lightning Species, el ID de la planta y View, ¿vale? Antes lo que se hacía era que para navegar a estas páginas, pues como todos sabíamos que la URL era se hardcodeaba y ya está. Pero eso se convirtió en una mala práctica porque Salesforce, bueno, en cualquier momento puede cambiar esa URL y no queremos que se haga de forma hardcodeada, ¿vale? De hecho, esto ocurrió cuando se cambió de Classic a Lightning, que todas las URLs cambiaron, ¿vale? Entonces, como lo vamos a hacer es de la forma correcta, la buena práctica, que sería usando el Navigation Service, ¿vale? El Navigation Service, vamos a buscar aquí en la documentación, Navigation Service, pues es un servicio, un módulo que yo puedo importar en mis Lightning Web Components y que me va a permitir navegar a diferentes páginas, ¿vale? Me va a permitir, mira, aquí vienen todos los ejemplos de las páginas, ¿vale? Pues por ejemplo, navegar al home de un objeto. El home de un objeto sería esto de aquí, ¿vale? Me va a permitir navegar a un list view, la vista de, por ejemplo, todas las plantas, ¿vale? Navegar a una página de registro, navegar al view de un, a ver, record page. Vale, no, esto sería
navegar a la página de crear nuevo registro, que realmente es el modal este que te aparece cuando vas a crear un nuevo registro, ¿vale? Cuando yo le doy aquí a especies y le doy a new, esto sería la página de nuevo registro. Pero yo lo que quiero es navegar a la página de detalle de registro, ¿vale? Esas páginas se llaman view. Entonces realmente yo lo que quiero hacer es algo así, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo. A ver, dice David en la línea 14 sobra un P, pues puede ser que se me haya colado, a ver, por ejemplo, vea. Lo borré ya, ¿no? Ah, no, pues está aquí. Muchas gracias. Y decía alguien algo más, el talibán amable, los Lightning Web Components me apasionan, a mí también me apasionan y además me encanta ese chiste, oye, que lo conozco, que soy muy de chistes yo. Bueno, a ver, vale, entonces vamos a usar el servicio de navegación. Para usar el servicio de navegación, lo primero que tenemos que hacer es importar el modulito. Vamos a buscar aquí el ejemplo, ¿vale? Import Navigation Mixin es un mixin. Un mixin es una estructura estándar de JavaScript que permite añadir funcionalidad a una clase, ¿vale? Por si no lo conocéis, o sea, no es algo que nos hayamos inventado en Salesforce, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer, si quiero que este componente utilice el Navigation Mixin, es que lo utilizamos aquí, ¿vale? Lo que hacemos es añadirle funcionalidad a la clase de Lightning Element utilizando un mixin, como os digo, estándar de JavaScript, nada que nos hayamos inventado nosotros. ¿Qué más tengo que hacer? Vale, pues me voy a copiar el ejemplito este y ahora ya lo cambiamos para que se adecue a lo que nosotros queremos hacer, ¿vale? Entonces lo que queremos es navegar a la página de view, ¿vale? El objeto que queremos ver es el especies, ¿vale? O sea, el objeto al que queremos navegar. Te dice que es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque el ID ya identifica el tipo de objeto que es, ¿vale? Normalmente los IDs de Salesforce empiezan por una serie de caracteres y esa serie de caracteres identifica si es un account, si es una opportunity o si es un custom object, como yo me acabo de crear, de un tipo determinado, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo, no pasa nada, no nos molesta. Y bueno, ¿y qué tendría que pasarle yo aquí? El record ID, ¿vale? De momento, mira, para hacer una prueba le vamos a pasar directamente un record ID hardcodeado, ¿vale? Y luego lo cambiamos. Le voy a pasar el del perejil, este de aquí, ¿vale? Este ID. Para hacer la prueba simplemente de que funciona. Entonces, esto sería un método, ¿vale? La forma de llamar un método de un Lightning Web Component tiene que ser a través de gestionar un evento que ocurra en la página, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que me voy a copiar el nombre del método y lo que queremos es que cuando se hace clic en el botón, que era este de aquí, ¿no? Lightning Button, este es, ver detalles. Queremos que en el evento click se llame al método Navigate to Record View Page, ¿vale? Entonces de momento todas mis tarjetas van a llamar a este método y todas mis tarjetas van a navegar al perejil porque lo he hardcodeado aquí, ¿vale? Bueno, y el action name es view porque lo que queremos es ver el registro. Entonces voy a desplegar esto y vamos a ver cómo funciona. Vale, pues ya lo tenemos y ahora le dé al cual le dé, esto debería navegar. Vale, vamos a actualizar, a ver si... Vale, algo... Ah, no, está bien, ¿vale? Yo desde cualquiera de las tarjetas estoy navegando al perejil porque lo hardcodeé. ¿Cómo le pasaría el ID a este método en lugar de utilizarlo así directamente? Bueno, pues muy fácil, porque recordad que yo tengo aquí la propiedad especie
¿vale? Entonces yo puedo hacer aquí dis.especie.id y esto ya me pasaría de forma dinámica el ID de cada especie para cada una de las plantas que estoy renderizando, ¿vale? Entonces volvemos a desplegar. Y vamos a probarlo, ¿vale? A ver, que esto me está cacheando la navegación. Venga, vamos a refrescar y vamos a ver, pues la hierbabuena me va a la hierbabuena, el jazmín me va al jazmín y bueno, pues ya vemos que me funciona, ¿no? Entonces ya veis cómo utilizar el servicio de navegación es bastante útil para navegar a páginas dentro de tu aplicación de Salesforce. Y también sería bastante útil para todo el tema de, por ejemplo, si quiero crear un nuevo registro, ¿vale? O si quiero editar un registro, etcétera, etcétera, que eso realmente son páginas dentro de la aplicación de Salesforce. Lo que pasa que con la interfaz de Lightning Experience son más bien como el pop-up que te sale, ¿vale? También nos sirve para navegar, a ver, vamos a ir aquí al Page Reference Types, ¿vale? Nos sirve para navegar a muchos otros sitios, ¿vale? Que ya os digo que es súper versátil y muy extenso. Por ejemplo, puedes navegar a una aplicación directamente, ¿vale? O a un registro, pero abrirlo como parte de una aplicación en concreto. Puedes navegar a un Lightning Component que creo que tiene que estar expuesto en una Lightning Component tab, ¿vale? A un Knowledge Article, bueno, que lo miréis, que hay muchísimas opciones y siempre que tengáis que hacer una navegación, pensad en el Navigation Service porque sería la best practice, ¿vale? Vale, y por último, ¿qué más quería cubrir hoy? Bueno, pues quería volver a echarle un ojo a lo del wire y hacer una prueba de todo el tema del caché, ¿vale? Entonces, si os acordáis, dijimos que para llamar a un método Apex, ¿vale? Traerme datos desde el servidor, habría dos formas de llamar a ese método, de forma imperativa o con wire, pero que cuando son operaciones de lectura es recomendable hacerlo con wire, porque lo que hacemos es delegar la invocación del método a un servicio que se llama servicio wire, que va a reaccionar para traerse nuevos datos cuando sea necesario. Entonces nosotros nos creamos un método Apex, que era este de aquí, que lo voy a abrir, ¿vale? Que devolvía todas las especies. Lo hicimos cacheable, ¿vale? Al hacerlo cacheable, lo que estamos diciendo es que llamemos como llamemos al método, da igual si lo llamamos de forma imperativa o con wire, que de hecho esto creo que lo dije mal en el vídeo anterior. El cliente va a intentar cachear esos datos para evitar llamadas repetitivas al servidor, ¿vale? Entonces, lo que hacemos aquí es wirear el método de Apex, que bueno, está expuesto aquí mediante un módulo JavaScript, ¿vale? A una propiedad para que cada vez que el servicio wire ejecute ese método Apex y se traigan nuevos datos, lo guarde en mi propiedad especies. Como esto es una propiedad y las propiedades son reactivas, ¿vale? Significa que cada vez que yo cambie el valor de una propiedad, yo o el servicio wire, mi componente se va a renderizar y va a mostrar la información actualizada de esa propiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Quería enseñaros lo que ocurre con las llamadas de red para que veamos cómo funciona esto del cacheo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si yo ahora mismo acabo de vaciar la caché, ¿vale? He hecho un Command-Shift-R para que haga todas las llamadas que tenga que hacer. Entonces, si yo busco aquí llamadas de Apex, ¿vale? Vamos a ver que aquí me aparece la llamada que he hecho de Apex, lo subo porque seguramente con la cámara se me estaba tapando, ¿vale? Lo que he hecho ha sido abrir la tarjetilla de red y, bueno, la tab de Network, y escribir aquí Apex para filtrar las acciones que me salen, ¿vale? Y entonces aquí veo
pues que se ha hecho una petición de Apex, ¿vale? Y fijaros que la respuesta, esto es una respuesta del JSON que me envía el servidor con la respuesta de este método de aquí, el que acabamos de ver, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si yo ahora actualizo la página? Bueno, perdón, que lo tengo que tener abierto, ¿vale? Yo ahora actualizo la página sin refrescar la caché, ¿vale? Actualizo la página. Y si yo ahora escribo aquí Apex, a ver, no sé por qué me la he devuelto otra vez, dejadme que lo mire. Vale, no sé por qué está haciendo la llamada de Apex otra vez. Como os dije, esto no me lo preparo mucho porque quiero que se vea real también lo que estoy haciendo y esto no debería estar devolviéndome de nuevo la respuesta, ¿vale? Porque se supone que ya está cacheada. Dejadme que lo mire tranquilamente. Dejadme que lo mire tranquilamente y os digo, no sé si es que necesito... A ver... Vamos a hacer una cosa. Vale. He limpiado esto. No sé si es que lo que ocurre es que la caché solamente guarda la información cuando no refrescas la página. Es decir, que si yo tuviera aquí, por ejemplo, unos filtros que me estuvieran volviendo a hacer la llamada al componente, pero sin recargarme lo que es el Lightning Web Component entero, entonces es cuando me funcionaría el cacheo, ¿vale? Yo creo que va a ser eso. Os lo puedo enseñar con otra aplicación que tenemos que se llama Dreamhouse. Déjame que la abra un momentito, a ver si la tengo... si la tengo desplegada y os lo enseño, porque sé que en ese caso de uso funciona seguro, seguro, y esto pues me voy a enterar y os lo digo. Dice David, ¿puede ser por el modo debug? No lo tengo claro. Claro, es por eso. Gracias, David. Muchas gracias. Ya os he dicho que David es un crack, que lo conozco yo, que trabaja en Granada y es un super crack. Vamos a hacer una cosa, es que claro, no solamente tenía el debug mode, sino que desactivé el cacheo. Ajá. Vamos a ver. Vamos a activarlo de nuevo y voy a quitar el modo debug. Este es este, vale, ahí está el cacheo y vamos a quitar el modo debug just in case. Deshabilitar. Vale, y si ya no me funciona así, os enseño lo de Dreamhouse y aclaro qué es lo que ocurre con esto, ¿vale? Entonces ahora lo que hago es que voy a recargar todo de nuevo, le he dado al Command Shift R, ¿vale? Y aquí me sale la acción, aquí estaría mi respuesta. Si os fijáis, con el modo debug se veía mucho más claro, ¿verdad? Esas son algunas de las funcionalidades que te aporta el tener el debug mode activado, que el debugging sea mucho más sencillo porque te viene todo sin minificar. Entonces ahora voy a, esto lo limpio y voy a actualizar de nuevo. No, pues sigue pasando, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a investigar y os digo, ya os digo que con un filtro en la página no debería de pasar. Voy a ver si tengo la aplicación de Dreamhouse desplegada y si la tengo desplegada os la enseño y si no, no os la enseño porque no me da tiempo, pero os la enseño el próximo día. A ver, un segundito, que voy a ver si la tengo en alguna hora por ahí. Os lo enseño, que no estoy haciendo nada misterioso. Las orgs que tengo un poco limpillo. Vale, no la tengo desplegada.
no pasa nada, porque así lo miro tranquilamente y el próximo día os digo a ver por qué no me funcionaba, ¿vale? No sé si será un tema de lo del cacheo, como decía David, o es que solamente funciona si yo ya tengo cargados los componentes y estoy haciendo, digamos, el cambio dinámico de esos componentes sin recargar la página, ¿vale? Que creo que va a ser eso. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo lo que os quería enseñar hoy. Que muchísimas gracias por conectaros como siempre. El siguiente día lo que voy a hacer es empezar ya con el tema de las scratchers, ¿vale? He estado todo el rato desplegando en una hora de desarrollo porque no quería meterme mucho lío y quería enseñaros primero un poco la experiencia de desarrollo como es y sobre todo pues que os familiaricéis con el tipo de código que se escribe y demás. Y ya el siguiente día pues me voy a meter más en cómo sería el ciclo de desarrollo de aplicaciones con scratchers, que sería la buena práctica recomendada, ¿vale? Sobre todo pues si estáis empezando ahora con Salesforce. Nada, que espero que hayáis disfrutado, que muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado y nada, subiré el vídeo a YouTube como siempre. Nos vemos en la próxima, chao.